¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Un gusto como siempre saludarles y recibirles en este que es su programa Fiesta Brava, invitándolos a que estén con nosotros durante los próximos 60 minutos. Vamos a platicar de historia, de cultura, de tradición y de arte. Todo esto conjugado y conjuntado en esta que es la más bella de todas las fiestas, la Fiesta Brava. Yo me quedo en casa, quédate en casa, vamos a quedarnos todos en casa. Fiesta Brava contigo, compartiéndole diversos contenidos a lo largo de la semana. En los controles técnicos, Elba Sánchez y Pepe Núñez; en la producción, el lujazo de la producción de Grupo Asir, don Lalo Cortés; y a mi vera, infaltable, don Jorge Espinosa de los Monteros. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, mi querido Enrique, audiencia que nos sigue a través de las diversas plataformas de Grupo Asir. Un placer estar con ustedes como cada domingo en punto de las 8 de la noche para platicar de lo que más nos gusta y regusta, de toros. Y bueno, pues el permanente reconocimiento a nuestros héroes de Grupo Asir, que hacen posible que sigamos al aire en todas las emisoras de Grupo Asir, al personal de producción y quienes están en su casa también, todos los héroes de Grupo Asir, nuestro reconocimiento desde aquí. Y bueno, pues hoy un programa que la verdad se me antojaba mucho hace mucho tiempo, quería que fuera un mano a mano, no lo logramos, pero pues lo haremos en 2 sesiones. El día de hoy con nosotros, Enrique Romero. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches, tocayo. ¿Qué tal? Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Jorge. Encantado de estar con vosotros. Fantástico. Hablar de toros, bueno, es una bendición. Es como irnos de excursión. Dice, vamos a hablar de toros. Esto es como irse al cine o como irse a una corrida de toros. En definitiva, es algo que nos satisface muchísimo, ¿no? Es para nosotros un ocio, una distracción, además de una pasión. Y hoy nunca mejor dicho, desde México, toros para todos. Ahí está, claro que sí. Toros para todo el mundo, que es lo importante. Yo siempre digo que, bueno, que el mundo del toro, la afición, la gran familia del toro está distribuida en todo el mundo, en todos los continentes, y por tanto somos una familia gigantesca, enorme, y tenemos nuestras sedes oficiales que son los cosos, las plazas de toros. Hombre, es algo, no es igual, pero es algo similar a la Iglesia Católica, que tiene sede en todas partes del mundo. El toreo casi que también. Bueno, pues vaya forma de empezar este programa el día de hoy, Enrique Romero. Pues vamos a los orígenes, a los principios. ¿Dónde nace Enrique Romero? Pues mi nacimiento tiene lugar en Málaga, en Andalucía, en España, en una zona costera, en la Costa del Sol, que es una zona muy acogedora de España, donde vienen pues todos los años millones de turistas de todas partes del mundo. Y resulta que en los años 60-70 hay un gran boom turístico y una parte importante del ocio que requiere ese turista es la tauromaquia, los toros. Se construyen muchas plazas en la Costa del Sol. Mi abuelo era empresario de los caballos de picar de la zona en los años 50. Mi padre quiso ser torero. Después también continuó el negocio de los caballos de picar. Por tanto, yo me crío en una familia eminentemente taurina y yo los fines de semana lo que hago es ir a ver toros, porque en esa época del boom turístico, años 60-70, hay toros en la Costa del Sol durante todo el año, incluido el invierno, en meses de diciembre, enero, todo el invierno, hay toros todos los fines de semana. Y yo voy siempre con mi padre, por tanto me crío desde que nazco prácticamente viendo toros. Pues bueno, vaya principio, y imagínate las raíces que hay en esa familia, Jorge, porque además tenemos que hablar también de la familia. Sí, efectivamente, una pasión heredada. Hemos seguido tu trayectoria de la cual vamos a platicar ampliamente. Y como tú bien apuntas, esa zona conocida como la Costa del Sol, la Costa del Golf también, También. hay una plaza de toros por cada uno de los pueblos: Mijas, Torremolinos, Marbella, Puerto Banús, Estepona y desde luego Málaga. Y a mí me llamó la atención que cada una de esas placitas, pues muchas de ellas tienen hasta museo taurino. Sí, efectivamente, algunas tienen museo taurino porque es un reclamo más para el turismo. Por ejemplo, Mijas tiene un museo que la plaza en sí es un museo en un enclave precioso, en la sierra, pero muy cerquita del mar. Es un lugar precioso. La propia Plaza de Toros de la Malagueta, de la capital, tiene también su museo. Bueno, la verdad es que para el turismo ha sido siempre muy interesante conocer qué es la tauromaquia, qué es el toreo, cómo son los toreros.
y ha sido pues un acicate fundamental para la difusión de la fiesta en las zonas costeras. También ocurrió así en la zona costera de Cataluña, en los años 60-70, había muchísimas plazas y un ambiente taurino extraordinario. Lo que pasa es que, bueno, ahora hay ciertas influencias negativas desde el punto de vista político contra la tauromaquia, y eso ha hecho disminuir en la zona de Cataluña, del Mediterráneo catalán, la afición a los toros. Sin embargo, aquí en Andalucía se mantiene y sigue habiendo toros, pues en Torremolinos, en Fuengirola dimos una retransmisión, no hace mucho, hace una semana o dos, fuimos retransmitiendo en Fuengirola y comentamos estas circunstancias. Por tanto, mi vida ha estado siempre relacionada con el mundo del toro desde pequeñito, de ahí que pues yo quisiera ser torero, pero cuando mi hermano, que es mayor que yo, tiene 4 años más, Juan Ramón, él fue por delante, él lo intentó ser torero, pero cuando yo vi la dureza que significaba intentar pues aprender en los pueblos, en las capeas, en aquellas épocas echaban novillos utreros en punta de una manera bestial sin que el novillero tuviese el conocimiento, la técnica suficiente, cuando yo vi a mi hermano, el miedo que se pasaba, lo mal que lo pasaba, yo dije, yo ni lo intento, me quedo en torero de salón. ¿Y ni siquiera tuviste oportunidad de vestir el terno de luces, o sí? No, de luces no, he toreado festivales benéficos, varios festivales benéficos, porque a pesar de que yo toreaba en el campo habitualmente y lógicamente cada vez que fui a torear un festival pues la preparación se incrementaba, pero yo quería sentir, yo no necesitaba torear en público porque ya toreaba en el campo y tal, pero necesitaba sentir las emociones, las sensaciones que siente un torero. ¿Para qué? Pues para intentar cuando esté retransmitiendo o esté analizando una corrida, tener más elementos de valor, conocer más en profundidad qué pasa ahí, cuáles son los momentos, qué piensa uno, dónde mira, en qué se fija. Me dio una información tremenda. Entonces toreo varios festivales, la verdad que no se me da mal, en todos triunfos, también por la benevolencia del público, lógicamente, pero yo sabía torear de salón desde que nací. Es decir, igual que pues surge un chaval en una familia de músicos y sabe tocar el piano con 7 años, yo ganaba dinero toreando de salón en mi casa con 6 o 7 años. Y vosotros diréis, ¿esto cómo es? Muy fácil. Mi casa tenía un patio que daba a una calle por donde pasaban muchas personas y yo con 6 o 7 años cogía un saco, no había muleta ni nada, cogía un saco y me ponía a torear allí en la puerta de mi casa, hacía mi faena completa y la gente se sorprendía de ver un niño tan chico con 5 o 6 años toreando. Entonces se paraban en la puerta de mi casa a verme torear de salón. Cuando yo por el rabillo del ojo observaba que el tendido estaba lleno, que había ya bastante gente allí sorprendida, mira al niño, entraba a matar y pasaba la gorra. Así que ganaba dinero para mi chuchería. Y sí, manejaba un dinero importante, estaba todo el día en el kiosco de chuchería. Así que sí, he toreado en público y me aportó mucho. Torear en público en los festivales me aportó mucho para el conocimiento en profundidad de lo que siente el torero, en qué se fija, cuáles son sus sensaciones, cuando hace alguna reacción, yo sé por qué, porque yo la he hecho también. Y te sirve mucho, sobre todo si lo haces analizando en profundidad, porque muchas veces los toreros es su profesión y no analizan las cosas. Y te dicen, bueno, maestro, ¿y por qué hay que cruzarse? Y dicen, pues no sé, es que hay que cruzarse, no analizan. Pero yo desde el punto de vista periodístico he analizado cada una de las sensaciones que he tenido para utilizarla como información personal a la hora de transmitir. Bueno, pues aquí rescatar, bueno, muchas cosas de lo que mencionas, pero hay algo que yo he buscado hace mucho tiempo, una respuesta, y no la encuentro. Los del Río decían que Sevilla tiene un color especial, yo diría que Andalucía tiene un color especial. Sí. Lo platicábamos con Javier Conde hace algunas semanas. Es el mar, es Andalucía, es el flamenco, es el toro, es el caballo, es todo. Pero bueno, Andalucía para Javier Conde como torero, para decir todos los toreros, los ganaderos, toda la gente del toro de Andalucía y para ti especialmente, para tu hermano Juan Ramón como comunicadores, Andalucía también tiene un color especial. ¿Qué tiene Andalucía, tocayo? A lo mejor tú sí logras discernir esto que yo no le puedo encontrar. Bueno, Andalucía es una tierra muy creativa, de mucha sensibilidad, muy abierta. Es una tierra que ha sufrido mucho a lo largo de la historia, ha sufrido por situaciones económicas difíciles,
una tierra que ha pasado por muchas vicisitudes y también es una tierra con un crisol de culturas muy importantes, ¿no? Por aquí han pasado pues los árabes, los romanos, los visigodos, los cartagineses. Hay un crisol de culturas muy amplio y todo eso ha hecho que Andalucía tenga una forma de entender la vida, ya no de expresarse o de generar arte o de una gracia especial o de una creatividad, una sensibilidad, sino una forma de entender, de abordar la vida un tanto diferente al resto, yo diría, de Europa, un tanto diferente. Somos muy vitalistas en Andalucía y le damos mucha importancia a cada minuto de la vida y yo creo que se es muy sabio cuando se es consciente de que la vida es un suspiro y de que ese suspiro tendrás que abordarlo de la forma más positiva, optimista y alegre posible. Yo creo que así es como se entiende en Andalucía, se le da mucha importancia a la vida, hay una gran convivencia históricamente entre vecindades, vecinos, se vive mucho en la calle y por la climatología, por el tiempo, porque es un tiempo más o menos benigno, no como en el norte, aquí llueve poco, hay buenas temperaturas, luego la gente está mucho tiempo en la calle, en contacto unos con otros, y todo eso hace que, bueno, que sea un ambiente alegre, optimista, positivo y muy creativo, ¿no? En mi ciudad, pues fíjate, de aquí salió Picasso, o ha salido Antonio Banderas, o en fin, aquí ha estado muchísimos años viviendo, cuando empezaba Julio Iglesias, tiene también su casa, aquí en Marbella Julio Iglesias, quiero decir, Málaga, especialmente por ser puerto de mar, también es una ciudad muy acogedora y muy abierta, con muy pocos límites a la hora de enfocar las situaciones o de crear espacios nuevos. Por tanto, yo creo que Andalucía sí que tiene un carácter especial y una forma especial de abordar la vida desde ese punto de vista especialmente optimista. Y vaya que es optimista, vaya que es distinto ese Andalucía. Y eso le ha dado también al toreo un toque especial. Se hablaba del toreo sevillano y del toreo andaluz, porque ves un torero y no hay que oírlo hablar ni hay que preguntarle de dónde es, lo ves torear y te lo refleja. Se torea como se es, decía Belmonte, hablando de andaluces, ¿no? Y yo creo que la cultura también se refleja toreando, tocayo. Sin duda alguna, se refleja todas las influencias que tú has tenido a lo largo de tu vida y que te han marcado, y lo que has visto en otros toreros, lo que has visto en tu familia, y se refleja. Y hay una intención en Andalucía, fíjate, por el toreo arabesco, muy en círculo, un toreo de mucha expresión corporal, muy de acompañar al toro. No que el toro va por allí y yo voy por otro lado, sino acompañamos con todo. Es un toreo de mucha sensibilidad, de mucho sentimiento y muy barroco. El toreo andaluz es muy barroco. Quizás hay de todo, hay todo tipo de toreros, lógicamente, pero posiblemente el toreo que más identifique a Andalucía es el toreo de chispa, de creación, de intuición, y no tanto un toreo de poder, de someter. El toreo actual, los últimos 20 o 25 años, con la gran influencia de Julián López el Juli, es un toreo de sometimiento, de imposición al toro, pues es un toreo castellano, ¿no? Sin embargo, el toreo andaluz yo creo que es más imprevisible, como su propio carácter. El andaluz es imprevisible, es un toreo que tú, esa trincherilla por bajo que no te lo esperas, ¿no? O ese toreo a dos manos que tampoco te lo esperas. Morante refleja muy bien el toreo andaluz, ¿no? Y es un toreo de una gran creatividad, de una gran imprevisibilidad, y es un toreo que llega mucho al tendido, que toca la fibra sensible, que da el pellizco en el espectador. Yo creo que ese es el toreo andaluz. Y precisamente esa impredecibilidad, Jorge Espinosa de los Monteros, nos hizo, y muy a propósito, que hoy fuera la primera vez que cruzamos palabra con Enrique Romero, conductor de Toros para Todos, retransmitiendo un montón de toros a través de Canal Sur allá en Andalucía, porque eso esperaba yo de este programa, y Jorge, que fuera impredecible. Pues se está dando, Jorge. Pues efectivamente se está dando porque también en el medio de la comunicación, pues los duendes existen y tú mejor que nadie, Enrique Romero, pues los has vivido y sobre todo en los directos. Yo la verdad, Jorge, Enrique,
nunca pensé que iba a estar en una televisión, porque mi carácter es muy tímido. Yo siempre me he escondido literalmente detrás de mi hermano, que era el mayor, y he sido muy tímido, pero por circunstancias de la vida, pues me inicié en el mundo de la comunicación y he descubierto que mi vocación real es dar a conocer lo poco que yo sepa. Es decir, mi vocación es didáctica y de difundir aquello que yo conozco. Y claro, como la siesta no solo la conozco, sino que la he vivido desde que nací, disfruto muchísimo dándola a conocer, difundiéndola. Y en las retransmisiones me lo paso bomba, porque me gusta ser partícipe de aquello que yo estoy viendo y viviendo a los espectadores. Tengo una empatía grande con las personas que yo intuyo y siento que están detrás de la cámara en sus casas viendo la televisión. Hay una empatía, hay una conexión con esas personas. Yo transmito no solo datos, no transmito solo aquello que estoy viendo o describo aquello que estoy viendo, sino que estoy intentando transmitir las emociones que yo estoy sintiendo, y la importancia que tiene aquello que está haciendo un hombre delante de un toro. Por tanto, yo me lo paso muy bien. Retransmitiendo me lo paso bomba. Es lo que más me gusta. Retransmitir porque siento que estoy haciendo partícipe de esas emociones que yo estoy viviendo a muchísimas personas. Y para mí es un gozo absoluto, porque si algo hay que en la vida a mí me satisfaga y me llene de felicidad, es intentar hacer felices a los demás y hacer pasar 2 horas agradables a cientos de miles de personas, que se olviden de los problemas e intentar que ellos estén metidos en la corrida. Para mí es una satisfacción grandísima. Pero además lo haces, perdón, pero además lo haces con una naturalidad tan propia que acompañar esas imágenes que está viendo el espectador ya de por sí, pues el tono que tú le pones, la emoción que le pones, la entrega, eso lo hace totalmente diferente. Es eso, Jorge. Yo es que lo estoy viviendo, porque como lo he vivido desde pequeñito, lo he mamado, y me hubiese gustado ser torero si hubiera tenido valor, pues estoy viviendo cada segundo de lo que está pasando allí, y estoy intentando meterme en la piel del torero y analizando aquel animal tan maravilloso que es el toro bravo. Y para mí es emocionante cada segundo. Para mí no hay faenas aburridas, no existen las faenas aburridas. Cualquier faena es interesante, aunque el torero no esté bien, aunque el toro no colabore. Hay tantos matices, millones de segundos de matices que son intensos todos ellos en la lidia del toro bravo, que yo siempre me lo paso bien. Entonces, intento que los espectadores lo compartan conmigo. Yo no tengo, como diría, ninguna relación con ningún taurino, ni con ningún torero. O sea, en el sentido de que soy un profesional 100%. No tengo por qué poner bien a alguien o mal a otro, en absoluto, en absoluto. Yo intento ser lo más objetivo posible. No me lleva, en fin, no tengo preferencias por toreros ni por ganadería. Lógicamente tengo mis gustos personales, hay quienes me llenan más y menos, pero yo vengo de los informativos. Yo he estado muchos años en informativos, en radio y en televisión, y para mí la objetividad es muy importante. Entonces habrá personas que digan, claro, pero es que todo te parece casi todo bien, todo lo pones en valor, y es porque yo lo siento así. Es decir, yo no gano nada del toreo, lógicamente. Yo soy funcionario público. O sea, que yo ni vivo de la publicidad, soy absolutamente independiente. Entonces, yo siento así. Siento el toreo como una obra importante que hay que poner en valor, y lógicamente hay faenas más acertadas y otras menos acertadas. Pero en todas ellas, yo creo que hay momentos para emocionarse. Dice que el mejor torero es aquel que le caben más toros en la cabeza. Y yo creo que el mejor aficionado también es aquel que le caben más faenas en la cabeza. Vaya conceptos importantes que estamos escuchando hoy de Enrique Romero, conductor de Toros para Todos, un hombre entregado completamente a Canal Sur Televisión. Y bueno, vamos a seguir contigo, tocayo. Estamos en Radio Felicidades 80, los mejores momentos. Continuamos con más.
Volvemos a este que es su programa Fiesta Brava. Estamos con Enrique Romero, conductor de Toros para Todos. Qué deliciosa charla, tocayo. Y bueno, pues hablabas precisamente de la independencia, esa independencia de la que Enrique Hernández Flores hacía precisamente gala, esa independencia que también continuamos nosotros aquí en Fiesta Brava. Lo único que ganamos es, en mi caso, un sueldo y Jorge lo hace por amor al arte y como lo hacemos muchas cosas por amor al arte, que a la hora que echamos cuentas, a lo mejor, no lo mejor, sino que le salemos poniendo con los viajes y demás, pero es un gusto precisamente informar, es una enorme satisfacción y bueno, pues ya viste un poquito de la historia de Enrique Hernández Flores. Esta misma estación, Radio Felicidad, tiene un target muy especial, muy en torno a lo tuyo, muy en torno a ese legado, la música de antes, que ese es tu otro aspecto también en la televisión, donde también eres un monstruo, hablando de esos legados. La verdad es que sí, a mí me apasiona la comunicación. Entonces, pues hombre, los toros es lo que yo más, lógicamente, me siento identificado porque es mi vida, pero me encanta comunicar y el programa El Legado, donde hacemos un repaso a la vida de las grandes figuras de la canción, fundamentalmente, pues me ha servido mucho, ¿no? Para ver cómo esas personas con qué sacrificio y con qué esfuerzo han conseguido desarrollar un legado importante para toda la humanidad. O sea, hablamos de personajes como, no sé, como Carmen Sevilla, como Lola Flores, como Julio Iglesias, en fin, muchísimos personajes de los que hemos hecho el legado, cómo ha sido su vida, qué ha aportado a la cultura y en fin, a la riqueza sensorial del mundo. Y la verdad es que es apasionante. Para mí la comunicación, tanto en la radio como en la televisión, conocer a personajes que han conseguido triunfar en sus profesiones, pues descubres muchas claves sobre el éxito en la vida, sobre la felicidad, porque en definitiva todo lo que debemos intentar es ser lo más felices posible. Y también es cierto que muchas personas que han triunfado y de las que hemos hecho su legado, después no han sido felices. Muchas personas no han conseguido la felicidad pese a que han conseguido el triunfo en el arte o en sus profesiones. Y todo eso es una escuela de vida. Para mí la comunicación es una escuela de vida porque me permite conocer a muchas personas y conocer muchas claves de cómo afrontar el día a día. Y la verdad que las personas que tenemos esa ocasión somos muy afortunados. Los periodistas que entramos en muchos mundos, en muchas vidas, en muchos espacios, somos muy afortunados porque todos esos personajes, esos mundos en los que entramos, nos van enriqueciendo a nosotros personalmente. No sé cómo era la radio en España hace muchos años, lo sé en México, pues por razón directa de mi padre. En esa estación, en Radio Felicidad, precisamente se presentaban los discos en vivo. Venía el artista con los músicos, con el trío en aquel tiempo. Aquí surgió Álvaro Carrillo como compositor, uno de los compositores más importantes de la historia de México, que lo sabrás bien. Javier Solís nació aquí en Radio Felicidad. Marco Antonio Muñiz nació aquí en Radio Felicidad. De hecho, mi madre en lo personal le decía a Marco Antonio, hay que salirse del trío, hay que ser independiente, tienes que ir ya tú por tu lado. Y él decía, no, hombre, es que yo soy parte del trío, mira ahora quién es Marco Antonio Muñiz. Y hoy podemos hablar de esa historia aquí en Radio Felicidad, de esa historia que hablas tú también en ese legado allá en Canal Sur, tocayo. Sí, la verdad es que es lo que te comentaba, que bueno, que las personas de la comunicación tenemos acceso a personajes y a circunstancias que evidentemente la inmensa mayoría de las personas de la sociedad pues no lo tienen. Y esa riqueza a la que nosotros podemos llegar, esa es la que hay que difundir. Tú tienes que llenarte de todas esas circunstancias para difundirla a todo el mundo, para hacer partícipes a los espectadores, a los oyentes, de esas vivencias que uno tiene ocasión de experimentar, ¿no? En ese sentido somos muy afortunados. Y después también, claro que sí, los comunicadores dejamos un legado. Hay muchos oyentes y muchos espectadores que recuerdan lo que cada uno de los profesionales ha hecho, ¿no? En el caso tuyo, Enrique, pues en tu caso de tu familia, lo que ha hecho a lo largo de tantos años. Bueno, pues es una creación que queda ahí, porque yo creo que la comunicación es magia. Porque a través de la comunicación no solo puedes informar, que ya es muy importante, la información es libertad también,
sino que puedes emocionar, puedes abrir nuevos cauces a mentes que a lo mejor están un poco en problemas, cerradas. Puedes abrir esas mentes, puedes dar otras perspectivas, otra visión de la vida. La comunicación es magia. El comunicador tiene una gran responsabilidad social. Y siempre yo creo que es fundamental la empatía. Y desde los medios donde estamos, que pueden llegar a miles, a cientos de miles de personas, tenemos que intentar ser muy consecuentes con lo que hacemos para que los espectadores, los oyentes, a través de nosotros, mejoren su vida, que puedan ser más felices, puedan tener otros puntos de mira, otras maneras de reflexionar. Yo creo que el comunicador es muy importante para una sociedad saludable. La magia de la comunicación, me quedo con esa frase, Jorge. Sí, y tú, Enrique Romero, como torero hubiera sido un torero muy variado, toreando largo, porque como comunicador así lo eres. Lo mismo retransmites en directo una corrida de toros, que haces un programa de El Legado, pero también haces un programa de toros para toros, y alrededor de eso, con un solo valor importante: profesionalismo. Sí, yo creo que eso es fundamental. Yo creo que tenemos que tener claro qué es lo que queremos cuando desarrollamos nuestra profesión e intentar hacerla lo mejor posible. Un comunicador tiene que ser también un compañero de viaje de las personas que van oyendo la radio, las personas que ven la tele. Tiene que ser una persona, yo creo que el corazón, el alma del comunicador se transmite a través de la televisión y de la radio. Cuando uno lo que quiere desprender fundamentalmente es bondad, y no me vale eso que ahora se dice del buenismo. ¿Buenismo qué significa? Es decir, yo creo que las personas ante todo somos humanos, seres humanos, y el ser humano tiene muchas necesidades de ayuda, de tener un hombro cerca, y yo creo que el comunicador tiene que estar ahí con su información, con todo. Yo creo que la comunicación es muy diversa, es infinita, es una magia maravillosa. La palabra es una de los grandes logros del ser humano. La comunicación, la palabra, no lo tienen los animales, lo tenemos nosotros. Por tanto, la comunicación es esencial en la sociedad, en la vida de la persona, es esencial. Y si nosotros tenemos la posibilidad mágica de comunicar no solo a una persona o a un grupo, sino a miles de personas, pues somos los magos de la tribu. Ahora mismo los comunicadores somos magos de la tribu. Y eso tenemos que ser conscientes. Y en el mundo de la tauromaquia, yo lo que intento es dar a conocer, difundir la grandeza de la tauromaquia, desde el punto de vista fundamental, desde la base, que es el toro bravo. El toro bravo es la esencia de la tauromaquia. Y sin la tauromaquia el toro bravo no existiría, no lo hubiéramos conocido. Es decir, nosotros hubiéramos nacido, y si no hubiese existido la tauromaquia, gracias a Pedro Romero y a los primeros toreros, no hubiéramos conocido el toro bravo. Hubiera estado extinguido como el dodo ese, ¿no? Hubiera estado extinguido. Y gracias a la tauromaquia hay un animal maravilloso que es el más fuerte del mundo. Porque ya los romanos, en el circo romano, pues cuando había un tigre o un gladiador que no había manera de acabar con él, pues el emperador decía: traer al toro bravo. Traían al toro y el toro acababa con el tigre, con el gladiador, con el elefante y con todo. Era el más fuerte. Por tanto, es el animal más potente del mundo, ¿no? De la tierra, el toro bravo. Tenemos que estar orgullosos de que además una persona se ponga delante de ese animal potentísimo y genere arte y emoción con un trapo. Es una cosa increíble. Y además es un animal que ataca permanentemente, que no huye. Porque tú encierras en el ruedo a cualquier otro animal, un tigre, un león y tal, le pegas un puyazo y bueno, salta a la grada, vamos, escapa como volando, aunque sea de allí. Y el toro bravo sigue acometiendo. Es un animal diferente, absolutamente único, distinto a todo. Entonces yo lo que intento es comunicar esa grandeza del toro bravo y del toreo. Y lo hago con toda pasión. Oye, y hablando del toro bravo, pues Andalucía, justamente, ahí encontramos la ruta del toro. ¿Cuál es el toro que a ti más te emociona?
Pues mira, yo realmente, Jorge, yo he pasado por distintas fases. No me duele en prenda decirlo. Yo he sido muy torerista, por tanto, me identificaba con el torero, que era lo que yo había querido ser, y entonces me identificaba más con el toro noble, con el toro obediente, pero con el paso de los años tú vas buscando más emoción, más intensidad, y entonces me emociono con una faena artística, con un toro claro en la embestida, con un toro... Ahora los toros son mucho más educados, entre comillas. Hay una selección muy buena en los últimos 20 años, 15, 20 años. El toro tiene una capacidad de humillación, de asistir al toque perfectamente, de obediencia, ¿no? Y eso genera imágenes, faenas de una gran belleza, de una gran plasticidad, de una gran perfección, fantástica. Pero a mí lo que más me emociona ahora realmente es el toro más encastado. Los toros que venden muy cara su derrota, porque en definitiva es una pelea. Es lo que más me emociona. El toro encastado de Victorino, o en fin, los toros que realmente, bueno, hay toros de Victoriano del Río, toros también, que son muy obedientes, pero con una fuerza, una raza y una casta, una cometividad. Los toros diferentes. Ahora mismo estamos acostumbrados también al encaste Domecq, posiblemente el encaste pues, que más se adapta al toreo moderno, sin duda alguna, pero hay otros encastes que te sorprenden, ¿no? Y lo que hemos dicho antes, el toreo es imprevisible, y la creación es imprevisible, y el toro debe ser imprevisible. El toro actual que se lidia en muchos casos es mucho más previsible que el toro antiguo, aunque este toro es mucho más bravo y es mucho más todo que el toro de hace 30 años. El toro de hace 30, 40 años se defendía mucho más, era mucho menos bravo, pero era más imprevisible. Entonces yo creo que necesitamos diferentes encastes, ¿eh? Encaste Santa Coloma, encaste Saltillo, diferentes encastes para aportar esa falta de sorpresa en los tendidos, ¿no? Para sorprendernos. Yo creo que eso es muy importante, pero conste que el toro actual sin duda es el toro, entre comillas, más perfecto de la historia. Eso genera faenas muy perfectas, las más perfectas de la historia, pero posiblemente también faenas menos emocionantes y menos sorprendentes que antiguamente. Y mira, te decía antes de que empezamos a grabar fuera de micrófonos que íbamos a encontrar muchas coincidencias. Enrique Hernández Flores tenía una frase que repetía muy a menudo. Decía, esta es fiesta de toros, no es de toreros, no es de periodistas, no es de empresarios, esta es fiesta de toros, y eso es lo que tú transmites, lo que tú nos comunicas, tocayo. Yo creo que es fundamental, Enrique. En ese sentido, la tauromaquia ha cogido una serie de derivas, bueno, que no le ha ido mal porque los grandes toreros, las figuras son muy famosos, muy populares, tienen un gran tirón popular, llenan las plazas, eso está muy bien, ya menos. Pero el toro es el que pone la emoción. Insisto que se ha conseguido, yo creo que por la influencia del Juli, que ha sido el torero que ha marcado la pauta en los últimos 20 años, se ha conseguido un toro muy bravo, muy obediente, muy humillador, con mucha durabilidad, mucha duración en sus embestidas. De hecho, el gran ganadero Juan Pedro Domecq tenía muchísimos matices a la hora de definir a un toro. A mí me sorprendió una vez en un tentadero con una libreta que tenía por 20 o 25 cualidades del toro, ¿no? La durabilidad, la toreabilidad, la humillación, increíble, ¿no? Cómo había analizado el toro de manera pormenorizada, ¿no? Y eso es muy interesante. Y hemos conseguido un toro fantástico, ¿no? Extraordinario, pero muy homogéneo. Y en los carteles se anuncian los toreros en grande y la ganadería muy pequeñita, casi no se ve el nombre, ¿no? Yo creo que ahí la tauromaquia ha perdido mucho, porque, o sea, no en detrimento, no debemos ir en detrimento de los toreros, que al fin y al cabo son los grandes héroes que se enfrentan al toro, y me parece muy bien, ¿no? Que estén en grande, que sean los toreros que piden del público, me parece fenomenal. Pero tenemos que hacer una labor entre todos de poner en valor al toro, porque fijaos, también eso viene impuesto por la manera de gestionar la fiesta, porque ahora una persona es apoderado, es empresario, entonces lo lleva todo, ¿no? Empresario, apoderado, hasta ganadero incluso, ¿no? Entonces, pues, y los ganaderos independientes están, digamos que fuera del ámbito de poder
que controla el empresario y apoderado. El ámbito de poder es el empresario y apoderado. Y los menos poderosos, los más débiles, suelen ser los ganaderos. Y entonces quedan en un segundo plano. Y eso para las fiestas no es bueno. Y hay ganaderías punteras, señeras como Victorino, que mantienen ahí, como Miura, que mantienen, bueno, son ganaderías duras, pero deberíamos poner mucho más en valor al toro bravo. Ese es uno de los errores de la fiesta actual. Y precisamente Toros para Todos pone en valor el toro. Y precisamente por eso te buscamos hoy, tocayo, porque desde que empezó la pandemia, dijimos, bueno, ¿qué hubiera hecho Enrique Hernández Flores ante esto que estamos viviendo? Y pues lo primero que necesitamos es motivación. Y esa motivación supimos que la íbamos a encontrar en Vidas Ejemplares. Hemos hablado con toreros, hemos hablado de muchas vidas que nos han dado motivación y hoy especialmente estamos con Enrique Romero porque es una gozada ver tus programas, nos das esa motivación, nos llevas al campo, nos haces distraernos una hora en tu programa o 2 horas de una retransmisión o lo que sea, y nos llevas a otro lado. Esa es la magia de la comunicación de la que vamos a seguir hablando aquí en Radio Felicidad 1180, los mejores momentos. Estamos en Fiesta Brava y continuamos con más. Volvemos a este que es su programa Fiesta Brava. Estamos con Enrique Romero, el día de hoy conductor de Toros para Todos, un montón de transmisiones, como decimos en México, retransmisiones en España, de festejos en Andalucía a través de Canal Sur. Enrique Romero, te lo decía hace un momento, te buscamos hoy porque tú y tu hermano tienen esa magia de la comunicación, de llevarnos a otro mundo, de abstraernos. Y tú hiciste la televisión distinta, empezaste por quitarte la corbata, que era un cartabón hace un montón de años, haces un programa muy fresco, un programa muy natural. Enrique Hernández Flores me decía a mí, nos decía Jorge, que lo que teníamos que hacer en un programa de toros domingo a las 8 de la noche, pues hombre, no nos vamos a poner serios, tampoco nos vamos a poner muy cuadrados, porque no se trata de eso, ¿no? Que al contrario, el público nos hace favor de recibirnos en su casa y es como era antes, ¿no? Sentarse alrededor del radio invitándonos el público a estar en su casa. Y eso es algo que logran tú y tu hermano en Canal Sur. ¿Cómo lograste hace un montón de años? Porque tiene que haber sido una osadía quitarse la corbata y hacer un programa así de fresco cuando empezaste, tocayo. Pues mira, Enrique, yo te he dicho antes que yo soy muy tímido, ¿eh? Que bueno, que por mi forma de ser, pues soy muy retraído, siempre lo he sido. Sin embargo, en mi vida tuve un contratiempo muy grande. Claro, ¿cómo se explica que una persona tímida, primero, está en los medios de comunicación y segundo, sea capaz de romper el molde de 40 años de un formato televisivo? El mismo que se hacía en televisión española en los años 50, 60, pues es el mismo formato que se ha mantenido a lo largo de la historia. Y llega un señor de Málaga y rompe y destroza ese formato de 50 años de historia, formato en las televisiones de presentador con corbata, chaqueta, que da paso a crónica de 5 minutos, vuelve a presentador, entrevista en plató a torero de 7 minutos, vuelve a crónica, microreportaje, ese era el formato. ¿Por qué yo soy capaz de hacer esa transgresión enorme y jugarme el físico? Porque en un ambiente tan conservador en las formas como es la tauromaquia, llegar y romperlo todo eso es muy arriesgado. Te pueden dar una pata en el culo y durar un segundo. ¿Por qué lo hago? Lo hago porque yo hice un programa clásico con mi corbata y mi chaqueta, que está ahí, lógicamente, en archivo, en el año 2001 en Canal Sur, un programa de taurinos, de toros clásico. Dejé de hacer el programa por circunstancias, tuve un revés en mi cadena en Canal Sur, tuve un revés profesional, aquello me afectó mucho que tuviera que dejar de hacer el programa taurino, tuve que dejar de hacerlo, me afectó mucho físicamente y tuve un contratiempo de salud grave. Tuve una angina de pecho y bueno, tuvieron que intervenir y tal. Y eso cambió mi vida, mi visión de la vida. Cuando yo salí de aquello, mi mente dijo, bueno, de esta te has salvado, has vuelto a renacer. Ahora es cuando voy a hacer lo que realmente creo que hay que hacer. Entonces, por circunstancia, un par de años después, yo hice otros programas, porque yo soy de plantilla de Canal Sur, hice un programa de motor, otro de turismo, fueron muy bien, aprendí muchísimo, estudié las audiencias, me pasé 2 años muy dedicado a estudiar las audiencias, por qué subían y bajaban,
porque había más o menos espectadores en un programa, lo estudié a fondo, y por circunstancias, Canal Sur me volvió a ofrecer el programa taurino en el año 2005. De carambola, yo no lo esperaba, me volvió a ofrecer el programa taurino. Y entonces dije, ahora voy a hacer el programa que creo que hay que hacer en este momento, que es un programa donde mostremos cómo es el toro, cómo vive el toro, pero a pie de campo, allí, con los ganaderos, con los mayorales, con los vaqueros, con músicas épicas de películas que hayan triunfado, Gladiator, Braveheart, películas potentes. Esas músicas son las sintonías de una heroicidad y de un animal mítico como es el toro bravo. Vamos a romper moldes, no hay chaquetas, no hay corbata, me pongo de pie, voy a comunicar con las manos, esas músicas, un programa súper ágil, donde las crónicas sean en colas comentadas, breves, los mejores momentos. Rompí los moldes porque creí que tenía que llegar a cuanta más personas mejor, cuantos más espectadores mejor, no dirigirme solo al taurino, no solo al aficionado, porque entonces la fiesta es endogámica y se muere. Hay que dirigirse a toda la sociedad, al que entiende y al que no entiende la fiesta. Entonces yo sabía que era un tema absolutamente transgresor, pero yo lo hacía porque estaba vivo, porque tuve un 95% de estar muerto y me salvé por un 5%. Y a partir de ahí ya me daba igual lo que dijeran de mí o lo que no dijeran. Además tenía seguridad profesional. Había estudiado mucho las audiencias y sabía que iba a triunfar. El programa de toros en Canal Sur, el clásico, incluso el que yo hice clásico en el año 2001, era un lastre para la programación. Cuando la media de la audiencia era un 18%, el programa de toros tenía un 9 o un 10. Estaba en la mitad de la audiencia media, era un lastre, era un problema el programa de toros. Y Toros para Todos, le puse eso, Toros para Todos como advertencia al aficionado. Dije, ojo, este no es solo un programa para aficionados, es para todo el mundo. Y como yo sabía que me iban a criticar, dije, le pongo un título para advertir a todo el mundo. Es para todos, no solo para el aficionado. Porque sabía que me iban a criticar, pero también sabía que iba a ser un éxito de audiencia. El primer programa de Toros para Todos, cuando los programas clásicos hacían un 9 o un 10%, el primero hizo un 23,5%. Y entonces dije, me mandó un correo el director de la cadena de Canal Sur y me puso, bingo, hemos acertado. Y a partir de ahí, Toros para Todos, durante 16 años, durante 16 temporadas, se ha mantenido como líder absoluto de audiencia por encima de todas las cadenas nacionales, de Antena 3, Telecinco, Televisión Española, de todas las cadenas nacionales. Es líder absoluto de audiencia durante 16 años. Ningún otro programa, al menos en España, en la historia, ha conseguido eso ningún otro programa de toros. Ni muchísimo. Los niveles de audiencia de los programas de toros siempre han sido muy bajos, y siguen siéndolo. Y bueno, hay otros programas ya de otras autonómicas que están cogiendo pues la misma fórmula que la nuestra, la están copiando, y yo me alegro mucho y felicito a mis compañeros, porque la fiesta no es solo endogámica por y para el aficionado, la fiesta es del pueblo, para todos, y por tanto tenemos que hacer un programa para todos. Me criticaron muchísimo, me dijeron de todo algunos, aficionados y profesionales, pues muy clásicos, lógicamente, y que siempre que eres rompedor, siempre que tú eres transgresor, va a haber personas que no lo van a entender, porque no lo han vivido antes, no es comparable. Este tío que hace, ¿esto con qué lo comparamos? ¿Es bueno o es malo? Cuando surgió el impresionismo, a Van Gogh nadie le comprendía. A Van Gogh no le comprendía nadie, porque había hecho algo nuevo y no era comparable. Y a mí me ocurrió igual, y me criticaron, y me dolieron mucho las críticas, me dijeron muchas cosas. Pero ¿sabes qué pasa? Que el boca a boca, había tantas personas viendo el programa cada vez más, que el boca a boca se expandió, y hasta los que me criticaban oían hablar de toros en la calle, en los bares, gracias al programa. Y dijeron, ostras, pues lo que hace este tío loco, que está moviéndose de pie y sin corbata, está teniendo una repercusión increíble que jamás había tenido ningún otro programa taurino. Todo eso fue gracias a que estuve a punto de morirme, y eso me dio valor. Ahí está la clave de lo que buscábamos hoy en ti. Sabía que lo iba a encontrar. Y como Andalucía, nos sorprendes, ¿no? Y yo que más que transgresor diría que has sido un innovador. De algunos años para acá se habla que la publicidad y la comunicación se tiene que basar en contar historias. Tú tienes un montón de años contándolas. A nosotros en especial creo que la pandemia nos ha enseñado que hay que contar historias. Hoy estamos contando la tuya, tocayo. Sí, la verdad es que mi historia, yo muchas veces lo pienso y me parece increíble, es como si estuviera guionizada, porque yo por mí mismo no soy capaz de hacer lo que hago.
te lo prometo, no soy capaz. Yo muchas veces cuando estoy en plató y digo, ¿cómo puedo estar yo aquí? ¿Sabes? Con mi timidez, con mi forma, soy muy introvertido. Es como si alguien me hubiese ido llevando. Todo hace, yo recuerdo, fíjate lo que me pasó, son cosas increíbles de película. Cuando me quitaron el programa clásico que yo hacía de chaqueta y corbata de toros en el año 2001, pues aquello me afectó tanto, cogí una depresión, pensé que nunca más iba a hacer un programa de toros, que me pasó este problema de salud, ¿no? Que yo creo que estuvo provocado por esa depresión en parte. Bueno, pues 2 años después, en el 2005, en el 2004, en verano del 2004, estando con mi familia echando unos días de vacaciones, que yo me he ido a lo largo de mi vida muy pocas veces de vacaciones, muy pocas veces, pero esa semana le prometí a mi familia que sí, que nos íbamos a quitar una semana del mes y íbamos a tener vacaciones. Y una noche me puse a escribir la escaleta del programa que yo haría, del programa de toros que yo haría, utópicamente, como cuando le escribes una poesía a un amor inalcanzable, ¿no? A un amor platónico, que tú sabes que nunca vas a conquistar, pero le vas a hacer una poesía, te vas a encontrar contigo mismo. Eso fue lo que yo hice. Una noche dije, voy a hacer la escaleta utópica, irrealizable, imposible, que yo haría si Canal Sur me diera la oportunidad de hacer un programa de toros. Eso era inviable. Entre otras razones porque yo trabajo en la delegación de Málaga, que no es el centro neurálgico que es Sevilla. Por lo tanto, ni tenía contactos ni nada. Era muy difícil, casi imposible que me reclamaran para hacer un programa de toros. Otra vez. Era muy, muy difícil. Pero yo hice esa escaleta que me salió del alma, ¿no? Hice la escaleta de Toros para Todos. Al día siguiente hice la escaleta a las 12 de la noche. A las 10 de la mañana me llamaron por teléfono. Cogí el teléfono y me dijeron, Enrique, sí, mira, soy Inmaculada Fernández, la directora de Canal Sur Televisión. Y claro, yo me quedé a cuadro. Yo soy un redactor de la casa de una empresa con 1.400 trabajadores, que es Canal Sur. Que me llamara la directora de televisión a mí, pues me quedé un poco... Y me dice, te llamo para decirte que vayas preparando un programa de toros, porque queremos que tú seas quien presentes y dirijas el programa de toros de la próxima temporada 2005. Y le dije, vaya, lo hice esta noche. Todavía me emociona. Lo hice esta noche. Son cosas mágicas que pasan en la vida. Jorge, hemos hablado muchas veces que no hay coincidencias en la vida, hay diosidencias, y qué bella historia de éxito estamos disfrutando el día de hoy. Sin duda alguna. Mi querido Enrique Romero, nos platicaste al inicio de esta charla que la afición a los toros te venía por el abuelo, por tu padre, pero no nos has dicho cómo es que llegas a los medios de comunicación. Buena pregunta, Jorge. Pues sí, mira, también de una manera muy peliculera, porque fíjate, yo termino el colegio y ya iba a empezar en la universidad, y ese verano mi hermano era novillero. Entonces, yo siempre la acompañaba, toda apoyada, todo, y se abría un periódico nuevo que se llamaba El Diario de la Costa del Sol en Málaga, un periódico nuevo. Mi hermano conocía a un periodista, por ser novillero, que hacía las crónicas taurinas y tal, y este periodista, ya muy mayor, en hora de tiempo de jubilación, pues le comentó a mi hermano, pues se va a abrir un periódico nuevo y seguramente hará falta algún crítico taurino. Mi hermano era novillero. ¿Y por qué no vas y lo propones? Porque tú que tienes un nivel intelectual alto, él estaba estudiando medicina. Y bueno, y entonces yo estaba en mi habitación, recuerdo, y mi hermano dice, oye, voy a ir al periódico a ver si me aceptan para yo hacer las crónicas taurinas y tal, y lo compatibilizo con la carrera de medicina y también con mi profesión de novillero y tal. Digo, vale, pues dile que si tienen un hueco para algo de deporte, yo escribo de deporte. Y cuando llegó mi hermano, me dijo, tú eres el nuevo crítico taurino del periódico de Málaga. Digo, ¿yo? Pero si yo iba a escribir de deporte, ¿no iba a ser tú el que iba a escribir de toro? Dice, no, pero yo soy profesional. Bueno, estoy de novillero y entonces no puedo ser novillero y escribir crónicas. Hace falta alguien independiente, así que tú eres el nuevo.
Así empezó todo. Y empecé a escribir crónicas y ahí descubrí que, bueno, yo ya en el colegio y eso, pues cuando hablaba, me gustaba hablar, aunque era muy tímido, pero hacía el esfuerzo de vez en cuando. Y descubrí que me gustaba crear caminos nuevos. Y empecé a hacer crónicas diferentes, empecé a enfocar la información taurina de otra manera. Se llamaba Toros para Todos, se llamaba Toros y Toreros, la sección, Toros y Toreros. Empecé a hacer algo nuevo y eso tuvo repercusión en la sociedad en Málaga. Ya empezaron a hablar de mí, tal, un chaval joven que, en fin, que se titulaba de otra manera. Yo recuerdo que el periódico, el clásico, decía, pues, en aquella época, pues, no sé, Ojeda cortó 2 orejas, triunfo de Ojeda, 2 orejas en la Malagueta. Y yo no titulaba así. Yo decía, pues me acuerdo de una crónica de una corrida de Domecq que no fue buena y puse los Domecq colorados por fuera, verdes por dentro. No sé, empezaba a ser otro tipo de crónica y aquello tuvo impacto. Entonces me llamaron de Antena 3, de una radio potente para colaborar con la persona que hacía el programa de toros. Y de ahí me quedé en Antena 3 para ser responsable de informativos de Antena 3. Por eso yo estaba estudiando la carrera de Derecho. Y se ha seguido en Antena 3 y después me llamaron de un periódico. Ya no hacía toros, ya hacía información general, informativos. Y fui redactor jefe y director en funciones de un periódico, El Sol del Mediterráneo, que fue de los primeros que editó en color en España. Y bueno, y estando en El Sol del Mediterráneo me llamaron de Canal Sur para hacer un programa de deportes. Y empecé haciendo deportes en Canal Sur. Y después fui jefe de informativos en Málaga, en Canal Sur y tal. Y al final, pues me llamaron para hacer un programa de toros y volví a mi origen taurino. Pero claro, toda esa experiencia, ese bagaje de conocimientos en informativos, en programas, en la radio, todo eso lógicamente sale en la tele, ¿no? Y sabes ser ecuánime porque has sido responsable de los informativos muchos años, sabes ser objetivo, en fin, todo eso te da una balanza, un equilibrio a la hora de afrontar la comunicación. Así que fíjate cómo empecé. Oye, tocayo, el principal problema de la comunicación es el tiempo, nuestro enemigo. Se ha ido como, sabía que me lo iba a decir. Agua. Se ha ido como agua esto. Eso tendrá que continuar, no lo podemos dejar aquí. Nada más una última pregunta rapidísima. Nos hemos tirado 60 minutos de radio sin decir una sola picardía. ¿No te sientes extraño? No me hables del maestro Ruiz Miguel. Un recuerdo al maestro Ruiz Miguel con mucho cariño. He aprendido muchísimo, Enrique, Jorge, he aprendido muchísimo. Sí, ¿sabéis por qué? Porque yo siempre he sido un tímido, asustadizo, sin valor ninguno. Y el maestro es todo lo contrario. No es nada tímido, tiene todo el valor del mundo. Entonces he aprendido mucho de él. Maestro, que por ahí no podemos tirar. Sí, Enrique, ¿cómo que no? Tira por ahí. Pero maestro, que no hay sitio, que dice que no hay para aparcar, que no hay sitio para el coche, que no, que la unidad móvil está ahí y el coche entra. Espérate, ya verás cómo yo lo arreglo. Y se mete. Un día vamos a aparcar en el ruedo vamos a aparcar un día. Y he aprendido mucho con el maestro. Tocayo, gracias. Qué deliciosa charla. Oye, pues, ¿qué tal si para la segunda parte invitamos al maestro Ruiz Miguel? Porque él ni WhatsApp ni nada. Si no es contigo, no lo vamos a conseguir, ¿eh? Ya no hablo. Ahora vaya a tener que preparar el tono, Lalo, tiene que preparar un tono, Lalo, ¿estás por ahí? El tono ese de pi, cuando suena en picardía, pi, claro. para que no se oiga. Qué gusto, Enrique Romero, haberte tenido el día de hoy aquí con nosotros en Fiesta Brava, que es la primera de muchas veces. Te agradezco muchísimo. Quedamos pendientes para la segunda parte y además ese mano a mano también se me antoja con el maestro Ruiz Miguel. Claro que sí. Ha sido un placer. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Jorge. Gracias, Lalo. No, al contrario. Bueno, yo me siento parte de vosotros. Somos una gran familia. Claro, tenemos una pasión en común. Así que ha sido un placer. Lo agradezco de corazón. Y bueno, cuando queráis estoy a vuestra disposición. Oye, muchas gracias. Así. Y también le da un tono de frescura ahí en las transmisiones Noelia, que Noelia también es una muy buena comunicadora. Es cierto, nueva incorporación este año y muy contento con Noelia, que además tiene ganado el cielo, porque aguanta al maestro y a mí. Tiene ganado el cielo ya.
Pues no es extraño que nos sintamos así de cómodos contigo y gracias por decirnos que tú también con nosotros. Eduardo Canorea se lo decía hace muchos años a mi padre, le decía Enrique, la cultura de Andalucía y la cultura de México es muy, pero muy cercana y hoy lo hemos comprobado. Pues quedamos pendientes para la segunda parte. Gracias, tocayo. Buenas Gracias, noches. muchas gracias de corazón, gracias. Un abrazo y ahí nos vemos Igualmente. el sábado en Lubrique. Claro que sí, gracias. Pues ya nos vamos. Le invitamos a estar con nosotros el próximo domingo en punto de las 8 de la noche en este que es su programa Fiesta Brava aquí en Radio Felicidades 80, los mejores momentos, asociación integrante del grupo ASIR. Gracias en los controles técnicos a Pepe Núñez y Elba Sánchez, en la producción, el lujazo grande de la producción de Grupo ASIR, don Lalo Cortés. Gracias a la persona más importante de Fiesta Brava, usted que está ahí al otro lado de su aparato radio receptor. Yo me quedo en casa, quédate en casa, vamos a quedarnos todos en casa. Fiesta Brava contigo, compartiéndole diversos contenidos a lo largo de la semana. Gracias a Enrique Hernández Flores, creador de este concepto. Por ahora es todo. Pásenlo muy bien y para todos ustedes la mejor, pero la mejor de las suertes.